Buenas tardes. A continuación le vamos a hacer una presentación, el cual tiene como tópico cirugía y abordaje abdominal de hernias umbilicales y abdominales. Eh, Nuestro grupo está conformado por Joana Guerra Castillo, Benilda Vega Vega y quien les habla, Diego Pérez Van Stralen. Esta presentación es de la Cátedra de Cirugía e Imagenología. Hernias umbilicales y abdominales. Como conceptos generales, podemos decir que las hernias abdominales externas pues, son defectos de la pared externa del abdomen. Estas hernias abdominales, por otro lado, las hernias abdominales internas se localizan principalmente en el peritoneo, pericardio y diafragma. Y generalmente pues, son de tipo hereditario. Mientras que las hernias umbilicales no son halladas hasta que el animal se le realiza la exploración eh, para su esterilización. Y el tratamiento pues, de las hernias umbilicales y abdominales generalmente es quirúrgico. Cabe recalcar que con respecto a las hernias umbilicales, aunque la literatura dice que en la mayoría de los casos no causan ningún daño eh, significativo en el paciente, pues hay casos en los que se comprometen algunos órganos, entonces hay que hacer una buena exploración clínica para así poder abordar estas hernias y que no se genere pues, un problema mayor en nuestro paciente. Aquí podemos ver un esquema, el cual nos muestra los lugares anatómicos donde se encuentran estas hernias. Aquí podemos observar en la zona del ombligo, están las umbilicales, evidentemente, mientras que en la zona media ventral, pues están las ventrales, a un costado están las paracostales y por último está la del ligamento púbico craneal. A la exploración clínica, como en todo procedimiento, pues cuando nos llega un paciente a la clínica, hay que hacerle pues una exploración clínica general a nuestro paciente. Cuando orientamos a que el paciente posiblemente pues, puede tener una hernia, vamos a tratar pues de buscar presencia de estructuras en la zona abdominal, ¿sí? Y pues normalmente lo que nos vamos a encontrar a la hora de realizar esta exploración en nuestro paciente, pues es que el contorno abdominal, es decir, en algunas regiones del abdomen o donde se encuentran estas hernias principalmente, vamos a ver o vamos a sentir un relieve o una masa. Esta masa, pues una vez ya se haya localizado, se debe palpar y tratar pues de discernir o ver la extensión de esta lesión. Las hernias umbilicales normalmente se manifiestan como una masa suave situada en la pared, en la parte ventral del abdomen, específicamente pues en la zona del ombligo. Con respecto pues a las herramientas diagnósticas que se emplean para este tipo de patología, está la de elección, es el diagnóstico por imagen, aunque también se puede realizar pruebas de laboratorio, aunque estas pues sabemos que no son muy dicientes porque hay muchas enfermedades pues, que nos pueden causar alteraciones en estos exámenes. En el diagnóstico por imagen, pues lo que se hace es que se hace pues un RX y podemos observar pues la extensión de la lesión. Es decir, sintetizando lo dicho anteriormente, el RX nos va a decir solamente la extensión de la lesión, es decir, la extensión de la hernia. Mientras, y pues las proyecciones que se utilizan en radiografía son las ventrodorsales y las laterales. Mientras que por otro lado, con la ayuda de ultrasonografía, ecografía, pues lo que nos va a determinar es el contenido de esa hernia. Y pues en los hallazgos de laboratorio, pues podemos ver algunos parámetros aumentados o disminuidos, leucocitos aumentados, etcétera. Pero como ya se los dije anteriormente, pues esto no es muy diciente, ya que lo puede causar pues cualquier anomalía. Por eso hay que hacer una correlación entre todas estas herramientas que estoy manifestando y pues lo que presenta nuestro paciente. A continuación, eh, eh, les muestro un caso clínico que me pareció muy interesante, en el cual una perrita llamada Lola, esto fue en Estados Unidos,
presentaba pues una hernia umbilical, ¿sí? En las hernias umbilicales, como ya se lo he venido manifestando anteriormente, no es muy frecuente que uno observe alteraciones, ¿sí? Más que todas las alteraciones se ven en las que se dan en la parte abdominal, pero este es un caso puntual en la cual esta perrita Lola pues tiene una hernia umbilical, la cual esta pues se extiende y el saco herniario pues de esta hernia contiene a una asa intestinal, lo cual pues tuvo como consecuencia que podemos observar en la imagen 1 la hernia, ¿sí? Externa, como vemos ese relieve aumentado ahí de la zona umbilical, mientras que en la imagen 2 ya propiamente dicho, cuando le hicieron el procedimiento quirúrgico a esta paciente, pues en la exploración se pudo observar que hay una estrangulación, ¿sí? Eh, de la porción del intestino delgado en la parte del yeyuno, en la asa del yeyuno, y en la técnica quirúrgica lo que se procede es a quitar esta parte muerta o esta parte sí, esta parte muerta, se corta y se hace un procedimiento el cual se llama anastomosis. ¿Qué significa este procedimiento? Este procedimiento básicamente a lo que hace referencia es que es una conexión quirúrgica entre dos estructuras. Entonces se hace esta conexión quirúrgica una vez se evidencia porque hay este tipo de daño en la zona del yeyuno y pues se procede a hacer la anastomosis. Y aquí pues en la última imagen podemos observar que esto es un día después de la cirugía en que la paciente pues ya no presenta ese relieve o esa hernia umbilical y que el pronóstico a los días fue bueno y la paciente pues actualmente está bien. Entonces quise mostrar este caso porque mm, independientemente de lo que nos diga la literatura que consultemos, pues tenemos que ir más allá y utilizar pues todas las herramientas, en este caso las mencionaba ya anteriormente, para determinar qué tan grave es nuestra hernia, ya sea umbilicales o umbilical o abdominales. Y así determinar pues el procedimiento que se le debe realizar, el procedimiento quirúrgico que se le debe realizar para que el paciente pues pueda tener un mejor pronóstico y aunque sabemos que todas las cirugías pues pueden, sí, son de riesgo mayor, pues, pueden generar pues la muerte de nuestro animal independientemente de que sean unas más riesgosas que otras, pero sabiendo la extensión de la lesión y todo esto pues nos ayuda a hacer un abordaje más objetivo y así pues eh, mejorar pues la salud de nuestro paciente. Este paciente era un paciente que cuando llegó a la clínica llegó con vómitos, o sea, llegó con signos clínicos pues orientados a cualquier patología porque eso no es patognomónico de nada, por lo tanto pues es muy bueno a realizar pues todo lo mencionado anteriormente. A continuación, pues le doy paso a mi compañera, Joanel Guerra, la cual sigue con la secuencia pues, de la presentación. Bueno, a continuación voy a hablarles acerca de la anamnesis del paciente, donde al momento de evaluar a un paciente con hernias abdominales, vamos a notar que es frecuente, en el caso de estos pacientes, una historia previa de traumatismo, donde va a tener algún tipo de lesión grave que puede estar producida por un golpe o por una contusión, o puede ser una mordedura, o puede ser hasta un accidente por atropellamiento. Por lo general, en este tipo de pacientes no se puede, inicialmente, puede pasar inadvertida las hernias abdominales. Por otro lado, mientras se realiza el tratamiento de otras lesiones potencialmente mortales, es donde vamos a notar que ese paciente presenta una hernia abdominal. Un ejemplo pues, de una lesión potencialmente mortal en el caso de un neumotórax
que se esté evaluando el paciente porque tiene neumotoras, pues posteriormente al realizar el procedimiento se va a poder notar que el paciente presenta una hernia abdominal. Y también en otros casos, si se produce la estrangulación o también se presenta una obstrucción intestinal, el animal puede acudir a la consulta por tratamiento de vómito, para el dolor abdominal o también por anorexia, hasta depresión. Pásalo. Bueno, para el tratamiento quirúrgico, eh, la mayoría de las hernias abdominales pueden ser reconstruidas. ¿Cómo se reconstruye? Mediante la sutura de los bordes del desgarro muscular o con la unión de los bordes de la pared abdominal al pubis o a las costillas o a la fascia adyacente o próximas. En casos especiales pueden utilizarse malla sintética. En el caso de utilizar malla sintética para reparar los defectos, algunas hernias requieren correcciones quirúrgicas de urgencia. Un ejemplo de esta podría ser una estrangulación intestinal, una obstrucción uretral, traumatismo. Em, También el caso de utilizar estas mallas en hernias abdominales secundarias a mordeduras, normalmente estas van a estar contaminadas, por lo que va a ser habitual que se encuentren infectadas o pueden presentar dehiscencia de la piel o de la hernia reparada o de ambas. Cuando hablo de dehiscencia es que se abre la herida y pues en estos casos no se debería colocar las mallas, ya que en estos casos lo que se recomienda no utilizarla. ¿Por qué? Porque la misma malla lo que va a hacer es que va a actuar como medio de cultivo para gérmenes que se hacen difíciles de eliminar. En estos casos, lo mejor es no utilizar la malla y las heridas deben drenarse. La extensión de las alteraciones musculares puede no ser inicialmente aparente. En pacientes estables, la reparación quirúrgica puede ser retrasada hasta que se haya valorado exactamente la extensión del daño muscular. Ese es lo más recomendable. Para el tratamiento de las heridas infectadas, se incluyen cultivos, drenaje, antibióticos y también lavados. Pásalo. Bueno, para el tratamiento preoperatorio, el cuidado preoperatorio del estado del animal, lo mejor es saber su estado, si el animal se encuentra grave, si se encuentra moribundo, si se encuentra sano, o si presenta si presenta lesiones concomitantes, lo que quiere decir que ocurre durante el mismo periodo de tiempo. Y también es importante la hidratación y corregir esos desequilibrios electrolíticos antes de realizar la cirugía. ¿Pásalo? En el caso de la anestesia, si el animal no presenta lesiones o patologías abdominales concomitantes, se puede utilizar una gran variedad de protocolos anestésicos, donde pueden observar en el cuadro del lado derecho. Hay una amplia variedad de fármacos, desde la premedicación e inducción hasta el mantenimiento, y con sus respectivas dosis. En el caso de que el animal presente shock
y se encuentre debilitado, lo más recomendable es guiarse para realizar el protocolo de anestesia, es a partir de los fármacos que se encuentran en el cuadro, en la parte inferior del lado izquierdo, donde tenemos desde la premedicación, la inducción, mantenimiento con sus respectivas dosis y vías. Pásalo. Bueno, los materiales de suturas e instrumental especial, las que son recomendadas en el caso de realizar una cirugía abdominal, de una hernia abdominal, se utilizan suturas que sean fuertes, reabsorbibles. Estos son para realizar las suturas internas. En este caso se utiliza como preferencia polidioxanona o puede utilizar poligliconato o puedes utilizar poliglecaprona 25. En la parte externa, para realizar la sutura en la parte externa en piel, se utiliza las no reabsorbibles como polipropileno y nylon quirúrgico. En este caso también se puede utilizar las mallas sintéticas, tipo Marles y Propele, que están hechas de polipropileno. Y estas se emplean para la corrección de defectos extensos, pero se debe tener mucho en cuenta lo que dije anteriormente sobre las heridas que estén contaminadas. Pásalo. Bueno, ¿qué cuidados y evaluación debemos tener en el postoperatorio del paciente? Estos vienen determinados por la presencia de lesiones o patologías concomitantes. Y pues el paciente debe guardar reposo estricto, la herida debe ser revisada frecuentemente, o puede causar una dehiscencia, donde hay una apertura de esa herida. La presencia puede presentar vómito, fiebre o en estos casos el paciente asiste con que tiene vómito, fiebre o presenta leucocitosis, puede indicar que el paciente tiene peritonitis. Para el pronóstico, por lo general, el pronóstico de estos pacientes es bueno si se lleva a cabo una buena técnica quirúrgica con todos sus protocolos. Las recidivas son poco frecuentes y cuando hablo de que pueda reaparecer algún problema, y cuando aparecen por lo general se notan a los pocos días. Y como había dicho, la técnica adecuada resultará en excelentes resultados a largo plazo. Pásalo. A continuación, mi compañero les hablará acerca de la técnica quirúrgica en las hernias abdominales. Con respecto a la técnica quirúrgica de hernias abdominales, en términos generales o en un contexto general, o para la mayoría pues, de estas hernias, lo que se realiza pues, es una incisión en la línea media ventral para permitir pues, que todo el abdomen sea explorado. Luego de esto lo que se hace es que se valora la extensión de la hernia y pues si notamos que hay algún tipo de tejido pues necrótico, lo que se hace es que se amputa o elimina pues estos tejidos. Luego de esto pues se cierran las capas musculares con puntos simples, sueltos o continuos y si se ha eliminado pues una zona extensa de tejido desvitalizado, es decir, tejido muerto, se utiliza, como venía diciendo mi compañera, una malla sintética, como el Mardes o el Prolene. Para cerrar pues el defecto no se pone una malla pues en zonas infectadas por lo que ya dijo mi compañera anteriormente y pues los pliegues, los bordes y la malla pues
en este tipo de tejidos, pues que se infectan y todo esto no es viable. Mi compañera va a seguir con las hernias paracostales. Bueno, voy a explicarle acerca de la técnica quirúrgica en las hernias paracostales. En estos casos se debe realizar una incisión en la línea media o puede ser directamente sobre la hernia. Se explora la hernia y se cose los bordes desgarrados de los músculos transversos, oblicuo interno y oblicuo externo. Se debe incorporar una costilla en la sutura si el músculo ha sido arrancado del arco costal. Este es la técnica quirúrgica en el caso de hernias paracostales. Pásalo, cariño. Bueno, ahora les hablaré sobre la técnica quirúrgica en hernias del ligamento púbico craneal. Se debe realizar una incisión en la piel de la línea media. Se debe indicar el tendón roto y su inserción en el pubis. Se evalúa los anillos inguinales y el orificio vascular. Por lo general, estas hernias pueden extenderse dentro de la región femoral y debido a la rotura del ligamento inguinal. Se debe fijar el borde libre de la cavidad abdominal al ligamento púbico craneal con los puntos simples sueltos. Y como alternativa, se debe coser el resto del tendón a la fascia muscular y al periósteo que cubre el pubis o andarlo al pubis, pasando la sutura a través de los taladros previamente realizados. Si la hernia se extiende dentro del área femoral, puede ser necesario coser la pared a la fascia medial del músculo aductor y cuando se haga eso, se debe tener cuidado para evitar dañar los vasos o nervios femorales. Esta es la técnica quirúrgica que se realiza en hernias del ligamento púbico craneal. Pásalo, cariño. A continuación, mi compañera les explicará acerca del diagnóstico diferencial, tratamiento médico quirúrgico en hernias umbilicales. Buenas tardes, compañeros. Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de el tratamiento médico quirúrgico y el diagnóstico diferencial, tenemos que darnos cuenta o comprender algo, y es que las hernias umbilicales son aquel tipo de hernias que surgen a partir del anillo, y que normalmente estas hernias son de origen congénito debido a defectos en la embriogénesis. Asimismo, son consideradas hernias verdaderas, pues están recubiertas de un saco peritoneal. Etiológicamente, su origen etiológico es poco conocido, pero como les dije anteriormente, en la mayoría de los casos son hereditarias y hay unas razas que son predispuestas genéticamente, como el Basenji y los pequineses tienen más predisposición. Entre los diagnósticos diferenciales de este tipo de hernias encontramos tumefacciones abdominales que incluyen abscesos, celulitis, hematomas y neoplasias. Entre el tratamiento de este tipo de patología, la mayoría de estas hernias deben ser quirúrgicos y deben de ser reconstruidas mediante las suturas en los bordes de desgarro muscular. Hay que tener muy en cuenta de que en esto se pueden encontrar estrangulaciones intestinales u obstrucciones uretrales y traumáticas. No se puede, hay una recomendación muy clara también, que no se puede realizar el abordaje quirúrgico si no se sabe o no se conoce la extensión de la hernia. ¿Por qué? Porque puede haber una alta probabilidad de que haya una estrangulación del intestino al momento de ingresar al saco herniano. Pásela, por favor.
Entonces, en este procedimiento encontramos tratamiento preoperatorio, la anestesia. Tenemos que conocer muy bien cuál es el sitio, la anatomía quirúrgica y la posición. ¿Puedes continuar, por favor? En el protocolo anestésico, eso. Una vez nosotros, a través de la exploración física del paciente, detectamos que nuestro paciente padece de una hernia umbilical, se puede conocer a simple vista en una consulta. Nosotros debemos indicar en nuestro paciente para categorizarlo de acuerdo a su estado de salud en el tipo de ASA, como ya habíamos hablado en clases anteriores. Este tipo de anestesia, que vamos a utilizar es para un paciente sano, joven, que no presenta ningún tipo de patologías, de que es joven. Entonces, en la premedicación se puede utilizar este protocolo, es el recomendado para un paciente sano. Ustedes se pueden casar con otros más, pero le traemos a consideración esto utilizando una predicación con atropina e hidromorfina. Una dosis de atropina de 0,02 miligramos por kilogramo vía subcutánea o intravenosa, hasta 0,04 la dosis, ¿cierto? Pero aquí le tenemos a consideración esta. Hidromorfina de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso vía subcutánea o intravenosa. Este procedimiento anestésico lo vamos a inducir con propofol, la dosis de 4 a 6 miligramos por kilogramo, más ketamina, dosis de 0,27 a 5,5 miligramos por kilogramo en la misma jeringa. Vamos a hacer un mantenimiento de nuestra anestesia durante el procedimiento con isoflurano o ceoflurano. Hay que tener en cuenta de que vamos a utilizar, debe ser por obligación, utilizar las suturas reabsorbentes. ¿Puede, compañera, pasarlo, por favor? Entonces, una vez nosotros tenemos preparado nuestro paciente, que ya conocemos cuál es, que es un paciente que está apto para cirugía, que ya lo hemos evaluado, que ya entramos ya a un plano anestésico favorable para iniciar el procedimiento y que está el área de la incisión, está previamente desinfectada. Vamos a palpar el anillo herniario, vamos a cortar la piel sobre el ombligo y vamos a ligar el cuello. Ese cuello que vamos a ligar puede contener grasa y epiplón. Se corta el saco y se corta su contenido. Pásela, compañero, por favor. Como alternativa, si no existe ningún tipo de adhesión, como lo dije anteriormente, se podían presentar adhesiones. Vamos a reintroducir el saco y el contenido dentro de la cavidad abdominal. Es recomendable no reavivar los bordes. Vamos a coser esos márgenes, a suturar con sutura reabsorbible. Ojo, no podemos colocar una sutura que no sea reabsorbible. Siguiendo el procedimiento, vamos a realizar una incisión elíptica en caso de no poder reducir esa hernia. Se va a realizar esa incisión elíptica alrededor de la tumefación para evitar dañar todas esas estructuras que pueden estar dentro. Luego vamos a incidir el saco herniario y vamos a colocar su contenido dentro de la cavidad abdominal. Si el contenido, vuelvo y lo digo, es irreducible, o si hay estrangulación u obstrucción intestinal, vamos a continuar el defecto abdominal a lo largo de toda la línea media, ¿cierto? Y una vez esté corregida la hernia, vamos a explorar el abdomen
vamos a inspeccionar el intestino para valorar su viabilidad antes de cerrar el defecto. Esa reparación de esta hernia umbilical raramente, después que tengamos esas precauciones que hablé anteriormente, raramente ellas van a necesitar utilizar mallas. Entonces ya después que usted se haya percatado de todas las estructuras que estén bien, cuidado con una asa y un intestino, de todo eso, que usted suture, que se perciba de que no hay ningún problema, usted va a suturar y ya la cirugía habrá podido terminar. ¿Me puede colaborar, compañero? La próxima. Bueno, en el posoperatorio de estas hernias umbilicales se recomienda guardar un completo reposo. Vamos a utilizar antibióticos. Esto también se recomienda esto en caso de que el paciente esté muy sano. Vamos a utilizar cefalexina, dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso. Otra opción podría ser utilizar una enrofloxacina de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. La enrofloxacina se puede utilizar por 5 días de la cefalexina de 10 a 15 días. La enrofloxacina ustedes la pueden utilizar cada 24 horas. Como AINES, vamos a decir 0,2 miligramos el primer día. Pasado la siguiente 24 horas, a dosis de 0,1 miligramos por kilogramo cada 24 horas, durante 4 días, 5 días, depende del evolución. O podemos utilizar ketoprofeno, miligramos por kilogramo cada 20. Es importante que nuestro paciente, y más depende si el tipo de procedimiento, depende qué hallazgos se hubieran podido encontrar durante esa cirugía. Se va a guardar reposo, se recomienda utilizar un collar isabelino para evitar de que el paciente pueda sufrir una eventual evisceración o que se pueda retirar los puntos. Esa herida hay que estarla realizando cada 24 horas. Hay que estar muy pendiente de que nuestro paciente no presente ni vómitos, ni fiebre y mucho menos leucocitosis, pues esto es indicio de que puede haber una peritonitis, una infección en el proceso de curación. Compañero, ¿me puede hacer el favor de pasar la diapositiva? Bueno, entonces eso es todo lo que mi grupo tuvo para compartir acerca de el tipo de hernias abdominales. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que sea de mucho provecho. Aquí tenemos todas las bibliografías donde encontramos nuestras bases científicas, quirúrgicas, anatómicas y farmacológicas. Muchas gracias.